Chochos o tarwi, alimento ancestral nativo de los Andes. Entre las fuentes vegetales, esta leguminosa nutricionalmente es una excelente fuente proteica y cuatriplica la cantidad de calcio que contiene la leche, lo cual beneficia a nuestro organismo. El tarwi pertenece a la familia de las leguminosas. Su nombre científico Lupinus mutabilis. También conocido como tarwi, chocho, chochito, chuchus, lupino, lupino de los Andes, altramús, entre otros. Crece en altitudes entre los 2.000 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Se adapta a diferentes condiciones climáticas. Se desarrolla bien en climas templados y fríos, con temperaturas entre 7 y 14 grados, y es muy resistente a las plagas y enfermedades. La planta, en su estado adulto, es capaz de resistir a las heladas. Así también se adapta a diferentes tipos de suelo. Los suelos más apropiados para su siembra son los de textura arenosa y franco-arenosos, con su abastecimiento apropiado de agua y un balance adecuado de macronutrientes y micronutrientes. La planta de esta leguminosa también es capaz de fijar su propio nitrógeno y constituye un abono verde por excelencia. Propiedades nutricionales. Nutricionalmente es una de las más ricas fuentes de proteína. Contiene minerales, de los cuales predomina el calcio con una alta concentración. Así también contiene fósforo, hierro, zinc, magnesio y cobre. Contiene fibra, lo cual ayuda a sentir saciedad. Contiene aminoácidos, los cuales son responsables de la formación de músculos, huesos, tejidos y células. Adicionalmente, el tarwi contiene omegas 3 y 6. Su consumo es ideal para los atletas por su alto contenido en proteína, así como también para aquellas personas que ingieren este como sustituto de la proteína animal. Fortalece el sistema óseo y la salud dental gracias a su alto contenido en calcio y manganeso. De igual forma, ayuda en el crecimiento y desarrollo cerebral de los niños al poseer calcio y aminoácido. También está recomendado en mujeres con menopausia. Ayuda a la producción de hemoglobina, transporta oxígeno e incrementa la resistencia a las enfermedades gracias a su concentración en hierro. Fortalece los vasos sanguíneos y la formación de colágeno gracias a su contenido en cobre. Los alcaloides que contienen ayuda a la producción de serotonina, la cual da sensación de felicidad y evita el estrés. Cabe destacar que la ausencia de serotonina puede provocar estrés así como también depresión. Previene enfermedades cardiovasculares, mejora el sistema inmunológico y protege a las células de los radicales libres. Así también su consumo está recomendado en personas que padecen la enfermedad de la gota. Según estudios realizados por la Universidad de las Américas, el tarwi contiene un valioso componente denominado gamma-conglutin, el mismo que ha demostrado tener efectos positivos para las personas que padecen diabetes de tipo 2, ya que la presencia de esta proteína contribuye a la reducción de los niveles de glucosa en la sangre. Es un excelente fijador de nitrógeno, el cual mejora la fertilidad del suelo. Cabe destacar que su consumo está contraindicado para personas que padecen enfermedades renales tales como colitis, síndrome del intestino irritable, gastritis, así como también está contraindicado para aquellas personas a las que se les ha extraído su vesícula. El tarwi contiene muchos usos, tanto medicinales, industriales, agronómicos, así como también es muy utilizado en la gastronomía por su versatilidad. En la medicina natural, el tarwi ha sido utilizado para combatir parásitos, así como también para tratamientos de reumatismo, artritis y la gota. El uso en el suelo y en las plantas. En su estado de floración, la planta se incorpora a la tierra como abono verde, con muy buenos resultados, mejorando la cantidad de materia orgánica, estructura y retención de la humedad del suelo. Forma de preparación y cocción del chocho o tarwi. Para preparar el tarwi pondremos a remojar el fruto durante 12 horas o más y lo llevaremos a cocción. Conjuntamente podemos agregar unos cuantos frijoles y cuando estén los frijoles ya cocidos tendremos listos los chochos o tarwi. Una vez cocidos los chochos o tarwi dejaremos enfriar y después lo llevaremos a remojo o al desaguado
por aproximadamente 5 días y lo iremos cambiando de agua mínimo por 3 veces al día. Mientras más veces cambiemos el agua en el que se están desaguando los chochos otarwi, más rápido se desprenderá el amargor que contiene esta leguminosa. Una vez terminado el proceso de desamargado del fruto, podemos preparar diferentes recetas. Hasta aquí el video de hoy. Sin más, nos despedimos de todos ustedes, pero no sin antes invitarlos a suscribirse al canal, agradecer su visita y hasta un próximo video.